dicen en el equipo de producción que ya llegó nuestra admirada y respetada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que ha publicado un reportaje, una investigación que apunta directamente a Felipe Calderón y cómo se manejaron a sus anchas millones de pesos, que muchos también terminaron en la muy infame guerra contra el narcotráfico que encabezó el que está en estos momentos en juicio, Genaro García Luna. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por hacer el esfuerzo y llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia y bueno, ya veo que estás allá con muchísimo trabajo también y muchísimo frío. Se ve que está haciendo bastante frío, pero con mucha información, pues sí, muy caliente y muy relevante para nuestro país. Pues justo, Vicente, en el contexto de lo que está pasando con el juicio de Genaro García Luna, pues no hay que olvidar lo que significó para México el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y en este caso estamos lanzando un reportaje en varias partes, van a ser al menos unas 7 partes, todavía no lo tengo muy claro porque es demasiada información a la que tuve acceso, son cientos de oficios firmados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda entre 2007 y 2012, en noviembre de 2012, cuando se termina el sexenio de Felipe Calderón, que dan cuenta del manejo irregular, por lo menos, de miles de millones de pesos, es decir, ¿qué hacían? No les importaba cómo etiquetaba la Cámara de Diputados estos miles de millones de pesos en partidas específicas, sino que lo manejaban de forma discrecional, lo cambiaban de partidas presupuestarias con simples acuerdos de administración de fondos. ¿Y esto qué permitió, Vicente? Pues entre otras cosas, que se financiara con recursos multimillonarios, como bien lo decías, la guerra contra el narcotráfico. Hay decenas de solicitudes de fondos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que conforme va a ir pasando este juicio contra Genaro García Luna, muy difícil que lo encuentren no culpable en pues la resolución a la que tengan que llegar los jurados allá en Estados Unidos, estas mujeres y hombres que han sido pues seleccionadas para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de Genaro García Luna, pues se ve muy difícil. La verdad es que hay muchas evidencias de que el cártel de Sinaloa fue altamente beneficiado en el contexto de aquella guerra contra el narcotráfico. Entonces sí, hay evidencias documentales de cómo se manejaron miles de millones de pesos para financiar esa cruzada, que en realidad terminó siendo una guerra contra la sociedad mexicana, que enlutó a nuestro país, bañó de sangre a México, nos llevó a esta crisis humanitaria de la cual pues hemos visto es muy difícil salir. Además hay evidencia del manejo para otras situaciones que se aprovecharon y que pues acabaron siendo más bien situaciones indignantes, como por ejemplo, y mañana lo vamos a revelar aquí en el programa de Contralínea a las 10 de la mañana, el manejo de 250 millones de pesos supuestamente para las víctimas de la guardería ABC. Nada de eso fue real, no se les entregó a los padres de niños lesionados, a los padres de niños fallecidos. No hay que olvidar que esta tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 dejó un saldo de 49 niños, 49 bebés muertos y 104 bebés lesionados con diferentes grados de quemaduras y también de daños pulmonares importantes y con secuelas de por vida. Y estos niños no recibieron el recurso, por el contrario, lo único que recibieron del gobierno de Felipe Calderón fue el desprecio de las autoridades, fue el encubrimiento de la familia de Margarita Zavala, que estaba implicada con esta guardería por ser una de las dueñas de la guardería ABC. Y entre otros temas también vamos a revelar cómo miles de millones de pesos se trasegaron a fideicomisos, esta figura pues muy opaca que permitió por muchos años a los gobiernos
organismos federales robarse el dinero amparados en el secreto fiduciario, pues no rendían cuentas a nadie, no aplicaban la ley, por ejemplo, de responsabilidad del servicio público que obliga a las instituciones a pues que los contratos se hagan mediante licitación. Cuando el dinero está en un fideicomiso, se entregan de manera directa a, pues ya sabemos, específicas personas a las que se busca en todo caso enriquecer o a las que se les cobra el famoso diezmo de la corrupción. También hay muchos recursos que se trasegaron para todo el tema del bicentenario, todo este robo que ya sabemos que ocurrió con, por ejemplo, la Suavicrema aquí en la Ciudad de México o la barda perimetral de la refinería Bicentenario que jamás se construyó, pues también forma parte de estos recursos que se manejaron de esta forma totalmente discrecional por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda en todo el periodo de Felipe Calderón. Y nada más déjame comentarte, Vicente, rápidamente, que antes del sexenio de Vicente Fox se consideraba peculado, delito de peculado, cuando las autoridades cambiaban dinero de una partida a otra. No solo peculado se constituía cuando se roban el dinero, sino también cuando se gasta el dinero en una partida que no le corresponde, que no fue así autorizado por la Cámara de Diputados, pero fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se legalizó o se trató de legalizar esta práctica, y a partir de entonces empieza pues este manejo discrecional del presupuesto público, y por supuesto que lo aprovechó en su momento el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Precisamente por eso, mi querida Nancy, si tuvieran un poquito de dignidad, personajes como Felipe Calderón, como Margarita Zavala, por este caso de los dineros que nunca llegaron a los padres de las pequeñas víctimas de la guardería ABC, deberían de dar la cara. Y en este momento histórico en el que estamos reportando desde Nueva York, que podría ser el juicio del siglo, pues uno se imaginaría importante que ante una investigación, ante estas revelaciones que hacen de la revista Contralínea, estos que se sirvieron a su antojo y no estamos hablando de 20 pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos, pues uno se imaginaría que darían la cara, pero pues también entendiendo la calaña, si me permiten la expresión de los personajes, hoy vemos que los abogados defensores dicen que García Luna es una blanca palomita, pero bueno, tus impresiones, mi querida Nancy Flores, del arranque de que, insisto, podría ser el juicio del siglo. Sí, yo estoy segura también que este podría ser el juicio del siglo, porque no hay que olvidarlo, se trata de un juicio que podría implicar al expresidente Felipe Calderón en el crimen organizado, específicamente tolerando o recibiendo parte de los sobornos millonarios que le financiaron pues toda la vida de opulencia y de lujos al propio Genaro García Luna. Es prácticamente imposible que, si se comprueba todo esto del vínculo, el nexo de corrupción entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, casi imposible que no lo supiera Felipe Calderón Hinojosa, y de ahí la relevancia para nuestro país. Pues empiezan ya pues toda esta serie de testimonios que encuentran, o más bien que tuvieron de los que tuvieron conocimiento los fiscales estadounidenses, y la expectativa sin duda sigue siendo que pronto aparezca el nombre de Felipe Calderón en estos negocios turbios, y sobre todo que pues se le cite también ya como persona incriminada por sus presuntos delitos relacionados con narcotráfico, con lavado de dinero, al propio Felipe Calderón. Ojalá eso pase, porque es un personaje, un político que le ha hecho mucho daño y le sigue haciendo mucho daño a México. Y pues esperamos de verdad que, aunque sea la justicia tarde, llegue, y aunque sea en otro país, ya que en México pues no se tienen las herramientas suficientes
para llevar a juicio a expresidentes, pues aunque sea en Estados Unidos, por lo menos se le señale como responsable de toda la tragedia que nos ocurrió. Recordar que su gobierno, su sexenio, pues no solo es un sexenio de muerte, sino también un sexenio de saqueo, un sexenio de corrupción y también olvidé comentarte, Vicente, que en todas estas documentaciones de las que vamos a ir dando cuenta poco a poco en la revista Contralínea, también se puede observar que Felipe Calderón Hinojosa, en su gobierno, hizo varios rescates de empresarios con dinero público. Sus propios FOBAPROAS, de los que pues no se dio cuenta abierta a nivel, digamos, por lo menos de discusión legislativa, se hizo por esta vía discrecional de los acuerdos de administración el rescate de empresarios, de empresas, de los que siempre eran rescatados en el contexto, tú te recordarás de esta crisis que surgió en 2008, sobre todo en 2009, de los créditos subprime de allá de Estados Unidos, todos estos créditos basura de la industria inmobiliaria, y también en el contexto de aquel supuesto de aquella supuesta epidemia que padecimos en México del H1N1, pues aprovechó estas dos situaciones el gobierno de Felipe Calderón para rescatar a los más ricos. Entonces, claro que es un personaje que debe ser juzgado y esperemos que este sea el momento para que se ventile todo ello allá en Estados Unidos. Y bueno, justo en esta investigación, en varias partes, las presentaremos pues a lo largo de los siguientes días en nuestra página www.contralinea.com.mx. También estaremos presentando en nuestro programa de YouTube de Contralínea y también se transmite por Facebook Live todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Aprovecho aquí para hacer un comercial, ya que Vicente tuvo algunos problemas con su audio, pues me voy a aprovechar de su audiencia para invitar a todos a que pues el día de mañana se conecten porque vamos a traer este caso específico de la guardería ABC y no olvidar, muy importante, que en febrero del año pasado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues daba a conocer las presiones que enfrentó en su momento por parte de quien fuera secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para encubrir, bueno, para que no investigara la Corte las graves violaciones a derechos humanos que se habían cometido en este incendio de la guardería ABC por parte del IMSS, que impidió la atención médica oportuna a los bebés lesionados, y por parte, por supuesto, de los dueños de la guardería que tenían pues muchísimas claro, irregularidades en este lugar. Por eso te decía, Nancy, y disculpa, algo falló en la conexión, que es muy importante estar al pendiente de lo que ustedes van a publicar en las próximas entregas, que por favor le pido a la audiencia de Sin Censura esté al pendiente del programa que tienen diariamente en YouTube por la mañana, que estén al pendiente de contralinea.com.mx, de las redes sociales. ¿Por qué no cerramos con esa información, Nancy? Y reiterarles al equipo de Contralínea desde esta trinchera la admiración y el respeto que tenemos por esta labor que hacen desde el periodismo de investigación, y a seguir esperando. Creo que nos tenemos que acomodar bien, porque no va a ocurrir que Felipe Calderón o Margarita Zavala den la cara. Lo dudo mucho. Sí, es difícil, Vicente, pero bueno, aprovecho para seguir con mi comercial, ya que me has dado pie para lo mismo. Estamos también en Twitter como @contralínea y a mí me encuentran en esta misma red social como @Nancy_contra. Pues sí, sería muy importante que ambos personajes, tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón, dieran la cara, porque nos deben una explicación, porque estuvieron, o por lo menos Felipe Calderón estuvo al frente del gobierno en
también un periodo pues muy triste, muy lamentable de este país, porque no podemos salir de la violencia que nos heredó, y por supuesto también porque Margarita Zavala actualmente es legisladora federal, cobra de nuestros impuestos, nos debe una explicación porque todos los mexicanos, todas las mexicanas le pagamos su salario, y también porque ella pues no ha renunciado nunca a su aspiración de ser presidenta de la República, ¿no? Entonces tanto hablan, tanto se llenan la boca de que la ministra Yasmín Esquivel pues dé la cara por este presunto plagio que ahora pues ya se está complicando bastante para la UNAM seguir sosteniendo que ella es la que plagió esta tesis, pero más allá de eso pues tanto hablan de la ética, de la moral, bueno pues porque por tantita ética, por tantita moral que por supuesto no tienen, ambos, tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala deberían darnos una explicación de lo que está pasando primero con García Luna en Estados Unidos y segundo de toda la riqueza malavida que ellos mismos tienen, de lo cual también dimos cuenta en Contralínea, y les invito a que lean todos estos reportajes del periodista y director de Contralínea Miguel Vadillo acerca de cómo se enriquecieron brutalmente estos dos políticos de ultraderecha a costa pues de negocios al amparo del poder. Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de platicar con tu audiencia y también de invitarlos a que visiten Contralínea. Te mando un abrazo, Nancy. Muchas gracias por llegar a la cita con la audiencia. Un abrazo a todos ahí en la redacción. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, periodista de investigación, hablando con nosotros sin censura. Con una serie de invitados para ir también desmenuzando los primeros alegatos en el juicio contra Genaro García Luna. Yo le agradezco por su confianza al comisario general retirado y excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal Mexicana, Javier Herrera Valles, por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Don Javier, muchas gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. Al contrario, Vicente, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días. Oiga, pues ya escuchamos a la defensa con sus alegatos iniciales mientras transmitimos nosotros a las afueras de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York. Dice el abogado defensor de Genaro García Luna, le pide, le implora a los jurados, a los miembros de este jurado, 7 mujeres y 5 hombres, que no le presten atención, que no le hagan caso a los testigos que van a declarar contra Genaro García Luna, porque son de los criminales más peligrosos del mundo y porque lo hacen por revancha, que no se presten a hacer el puente para que se salgan con la suya. Usted estuvo en las fuerzas del orden por mucho tiempo. ¿Cómo ve a esta defensa? ¿Le sorprende el planteamiento inicial para defender a Genaro García Luna? No, por supuesto no me sorprende, porque sobre todo ese fue su argumento cuando estuvo Genaro García Luna en su administración, o sea, cuando había una imputación de cualquier pues no delincuente, sino cualquier persona que tuviera conocimiento de sus pillerías, pues realmente menospreciaban esos argumentos, esos señalamientos, argumentando que era para dañarlos porque estaban haciendo muy bien su trabajo. Entonces, pues es parte de la estrategia de Genaro García Luna de minimizar los señalamientos y tratar de confundir a la opinión pública, y ahora pues con mucho más razón a los jueces, al jurado, que pues va a tratar de hacerlos creer que él era la persona idónea, la que hizo, ahora sí, dio resultados en el sexenio de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, pero bueno, no nada más hay testimonios, sino hay pruebas que sobre la marcha, me imagino, se van a ir dirimiendo y van a dejar sin argumentos, pero su argumento principal de Genaro García Luna va a ser eso, es parte de su estrategia y de tratar de confundir tanto a la opinión pública y pues con más razón
al jurado y, como tú dices, implorándoles que sean conscientes y que hagan su trabajo. Pero pues realmente... Oiga, don Javier, sí, sí. Dice César de Castro, el abogado defensor, que no hay videos, no hay textos, no hay correos electrónicos, no hay récord, nada creíble, nada plausible, no hay evidencia contra Genaro García Luna de que ayudó a los cárteles. ¿Qué dice usted? Bueno, pues ahora sí, sobre la marcha se va a ir viendo. No creo que el gobierno de Estados Unidos se vaya a hacer unas imputaciones tan serias en donde está de por medio su prestigio, como para que no haya, aparte de los testimonios de los testigos protegidos, que además pues son gente que tuvo tratos con él, que le dicen que directamente, obviamente él va a negar, pero pues es gente que tiene desde el 2009, 2010, cuando detuvieron a la Barbie, él hizo las imputaciones y dio los motivos, el por qué lo estaba haciendo, por qué lo detuvieron, los tratos que tuvo con los demás miembros de la delincuencia organizada. Entonces, pues realmente yo creo que aparte que son esos testigos protegidos sí son los que se les debe de considerar, no como los testigos protegidos que inventaba Genaro García Luna y Medina Mora para incriminarnos a gente inocente, porque ellos sí eran manipulados para que declararan en contra de personas que ellos querían mantener en prisión. Así es que, pues ahora sí, son de a de veras. Oiga, Javier, obviamente la defensa quiere pintar a Genaro García Luna como una blanca palomita, pero de acuerdo a usted, ¿quién era Genaro García Luna, Javier? Bueno, Genaro García Luna es una persona perversa que realmente trabajó para sus intereses particulares de él y todo su grupo, que formó un cartel en el sexenio de Felipe Calderón. Ya eran unos pillos cuando estuvieron trabajando desde la Policía Federal Preventiva, cuando se crea en 1999, si tú recuerdas, en un año, cuando se crea, estuvo de 1999 al 2000, cuando llega Vicente Fox, se fue a la Procuraduría General de la República a crear la AFI, y desde ahí ya habían enseñado la clase de individuo que era Genaro García Luna, porque precisamente el actual fiscal Alejandro Germanero lo denunció por compras irregulares de equipo, vehículos, equipamiento. Entonces, pues no nos sorprende el que pues se haya ido, o sea, que se haya salvado. Sí nos sorprende, porque tenía toda la protección institucional desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, pero en el transcurso de Vicente Fox creció el narcomenudeo, las extorsiones, los secuestros, en donde pues ellos administraban prácticamente el secuestro en México, y bueno, pues ya se coludieron de manera descarada con la delincuencia organizada, con el cartel de Sinaloa en el 2006. Entonces, pues realmente es un delincuente. Yo no tengo palabra para definirlo. Usted me dice que había un cártel en Los Pinos. En Los Pinos y en la Secretaría de Seguridad Pública, porque pues realmente yo lo comprobé, Vicente, cuando le mando la carta de advertencia al presidente que pusiera atención en lo que estaba sucediendo, en la simulación que se estaba haciendo contra la guerra contra la delincuencia organizada, pues realmente el presidente tenía conocimiento y no fue motivo para investigación, alguna respuesta. Al contrario, trató de acallarme, porque pues realmente yo fui la única voz que lo hizo público. Primero se lo di a conocer de manera privada. Posteriormente lo hice una denuncia pública en los medios, señalamientos concretos. Y la segunda carta en mayo, bueno, pues ya fue con copia para el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora,
para que pues se investigaran los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y a la Secretaría de la Función Pública para los hechos irregulares en materia administrativa. Entonces, pues realmente no hicieron absolutamente nada. Medina Mora se quedó callado, al contrario, me inició una averiguación previa por revelación de secretos. Entonces, pues más evidencia que eso no podía estar. Me meten a la cárcel por esa situación. Entonces realmente trataban de callar las conciencias y la gente que hacía los señalamientos, y no eran señalamientos, sino estaban soportados con documentación que sí era para que pudieran iniciar una averiguación previa y algún procedimiento administrativo, que inclusive había procedimiento administrativo en la Policía Federal Preventiva, pero realmente nada fructífero. Don Javier, entendiendo que uno de los testigos protegidos, cooperantes, podría ser Edgar Beitia, el Diablo, el exfiscal allá en Nayarit, le pregunto, ¿a usted no lo buscaron los fiscales, no lo buscó el gobierno de Estados Unidos para ser testigo en este caso? Yo ya platiqué con ellos, fui a Estados Unidos, una semana antes de que se cerraran los aeropuertos por la pandemia. Alcancé a estar con ellos. Previamente tuve reuniones con personal de la Embajada de México, agentes de la DEA, en donde estuve platicando, proporcionando información que tenía, las cartas que le envié al presidente en su momento, y me manifestaron que si estaba en disposición de ir a platicar con ellos en Estados Unidos, el cual lo hice. Platiqué con ellos por allá y bueno, sí me ofrecieron en su momento testificar. Yo les dije que pues en su momento si era necesario, con mucho gusto lo hacía. Y al final, ¿por qué no está aquí usted? ¿Porque no se lo pidieron o porque usted no quiso? No me lo han pedido. En su momento, pues querían, ahora sí que si tenía algún problema en México, me invitaban a Estados Unidos, pero yo no voy a dejar mi país por una situación de esas, pero sí en la disposición de declarar. No he tenido contactos, les soy sincero ya últimamente, para si es necesario mi testimonio o no en esa parte, pero la invitación sí me la hicieron en su momento. Te estoy hablando de febrero más o menos del 2020, porque pues estaba en investigación, la identidad no se iba a saber, pero pues ya en juicio sí se iba a saber, y querían que estuviera consciente del riesgo que corría al iniciar y lo que implicaba. Entonces me di por enterado, les dije que estaba bien. En caso de que hubiera alguna situación de peligro, pues yo les informaba a la gente de la DEA que iba a estar pendiente de cualquier situación de conflicto. Don Javier, si cae Genaro García Luna, ¿caerá Calderón? ¿Caerá Fox? No lo podría, es mi opinión, no lo podría entender de otra manera. No podría caer el superpolicía, el encumbrado desde Fox, el superpolicía con Calderón, si no caen los expresidentes con él, ¿no? Bueno, pues él ya está dentro. Ahora lo único que le puede disminuir, la única posibilidad de disminuir su pena es, pues ahora sí, delatando a sus cómplices, a Felipe Calderón Hinojosa, que fue su cómplice durante el sexenio, y a Vicente Fox Quesada. Es la única posibilidad que yo le veo que pueda disminuir su pena, y no le veo las agallas como para que se quede callado y se lleve a la cárcel el no hablar de sus cómplices. Él va a tratar de utilizar todas sus argucias, sobre todo sentimentales, para hacerlo ver como él siempre lo hizo aquí en México, como el superpolicía, el capaz, el honesto, pero pues realmente es un delincuente, y
pues no creo que tenga el valor de llevarse a la cárcel el nombre de sus, ahora sí, de sus socios, Felipe Calderón y Vicente Calderón Quesada. Vicente Fox Quesada. O sea, me estás diciendo, comisario, que no crees que vaya en última instancia a aguantar la posibilidad de irse el resto de sus días a prisión, que estaría dispuesto a terminar, perdóname la expresión, empinando a Felipe Calderón y a Vicente Fox para salvarse. Esa es la palabra correcta. Va a venir empinando a sus jefes y socios para poder salvarse. Él se va a salvar de la manera que sea. Ahorita lo está intentando de la manera sentimental, pero vamos a esperar y al tiempo que ya que sienta la presión y va a hablar definitivamente. No, yo no considero de otra manera a esta persona. Recuérdanos, Javier, cuando le dicen cortito a Felipe Calderón la fichita que tenía como superpolicía y la carta que le envía, que después provoca la persecución en su contra, Javier. ¿Qué es lo que sabía usted? ¿Qué es lo que le dijo a Felipe Calderón? Porque hoy que la defensa quiere pintar como blanca palomita a Genaro García Luna, es importante escucharlo de usted. Bueno, mira, yo tenía conocimiento de muchas cosas de lo que realmente en el medio policíaco se sabía. La colusión que tenía Genaro García Luna y toda su gente con la delincuencia organizada. O sea, la guerra entre la delincuencia organizada se incrementó durante el tiempo que estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces, había implicaciones de sus elementos que yo le hice el conocimiento del presidente para que pusiera atención. Le menciono lo del homicidio de Enrique Salinas de Gortari, en donde estuvo inmiscuido Luis Cárdenas Palomino, Sagún, que estaba después de en la sección primera, ya con Vicente Calderón, con Felipe Calderón, Javier Garza Palacios, Edgar Eusebio Millán, en donde inclusive el actual director de Interpol era director de la Policía Municipal de Ixcuilucan, y por ahí desaparecieron los videos en donde se debió de haber visto dónde dejaron el vehículo con Enrique Salinas, que después de haberlo matado. Le hice el conocimiento de unos hechos por allá en el homicidio de un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, en donde estuvo inmiscuido su gente de confianza de los 12 apóstoles, de una pérdida de 1 tonelada de cocaína, no recuerdo, creo que también fue en Mexicali. Entonces hubo varios datos en donde yo le paso la información para que pudiera iniciar una investigación. O sea, yo lo único que le podía decir era lo que podía documentarlo, no lo que sabía por gentes inclusive que lo conocían directamente y que habían trabajado con ellos. Entonces, si no me hubiera traído más problemas por no... ¿Hoy sí puede hablar de eso? Son situaciones que ya de alguna manera se ventilan en la colusión directa, las reuniones que tenía con la delincuencia organizada. Inclusive, ¿Usted sí tenía información de esas reuniones con los líderes de los cárteles de Genaro García Luna? Sí, ya se sabía la intervención personal de Genaro García Luna, sobre todo con los cabecillas, pero pues acuérdate que pues no era solo, estaba Armando Espinosa de Benito, que era también uno de sus contactos directos, Francisco Javier Garza Palacio, Ramón Eduardo Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino. O sea, ellos eran los que tenían el contacto con todas estas gentes de los diferentes grupos criminales. Víctor Gerardo Garay Cadena, dejan escapar en el 2015. Te digo, se han dado las cosas
conforme ha pasado el tiempo de la colusión que ha estado inmiscuido Genaro García Luna y su gente. Entonces, inclusive cuando lo detuvieron allí en Morelos, en Cuernavaca, Genaro García Luna, él y sus escoltas los desarmaron, inclusive gente que les fueron quitadas sus armas, los dejaron sin armas, y le advirtieron a Genaro García Luna lo que le podía pasar por no cumplir sus acuerdos, lo que le pasó a Edgar Eusebio Millán en el interior de su casa, lo que le pasó a Igor Labastida, Calderón, todo ese clan que realmente, pues, ahí sí los pactos no cumplidos fueron los que les trajeron las consecuencias. Víctor Gerardo Garay Cadena estuvo preso por más de 4 años con cargos muy serios, muy formales, con testigos protegidos de su misma gente, de sus mismos directores, en donde siempre fue protegido por Genaro García Luna y su gente, en donde se estuvo manteniendo a su familia durante ese tiempo, pagándoles los abogados, a las personas que los denunciantes, los testigos, los retiraron, los mandaron a Colombia. Entonces, pues son situaciones que ya son muy claras ahorita en este momento. Déjame preguntarte 2 cosas, comisario, si me permites, para cerrar y agradecerte la confianza. Ojalá que podamos contar con tu opinión en el transcurso del juicio para que analicemos juntos esto que ocurre acá en Nueva York. 2 cosas. ¿Todavía tienes temor? Porque algunos periodistas, algunos analistas hablan de que todavía hay intereses de García Luna enquistados en las autoridades en nuestro país. Yo no sé si sea así. No sé si tú, Javier Herrera Valles, tengas conocimiento de eso, pero ¿tienes miedo del monstruo García Luna por las declaraciones que das o el poder de García Luna se acabó? No, el poder de García Luna todavía está vigente. Él no era solo, o sea, te estoy comentando, todas las personas que te acabo de mencionar andan libres, andan sueltas. El único que está preso es Luis Cárdenas Palomino por hechos que no tienen nada que ver con todo el daño que hicieron a México. Está Facundo Rosas, ya estuvo detenido, tenía una orden de aprehensión, ya le lavaron la cara, ya lo dejaron en libertad, pero toda su gente es peligrosa y realmente son desalmados porque realmente hicieron cosas muy lamentables, fuera que yo creo que el peor de los delincuentes no lo haría. Y claro, hay el temor porque esta gente está todavía libre de su grupo muy cercano, tiene mucha gente enquistada en diferentes dependencias, en la Fiscalía General de la República, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados. O sea, todavía tiene mucha gente que puede hacer daño y bueno, pues el temor, por supuesto que está, pero pues lo hice en el tiempo en donde tenía la fuerza, tenía todo el poder y bueno, pues gracias a Dios salí libre de que me mataran. Sí me encarcelaron por 4 años, pero pues lo que se tiene que decir, lo que se dijo en su momento, se tiene que sostener y sobre todo porque pues lo hice como un deber en ese momento. Ahorita ya pues no es mi deber el hacerlo porque ya no soy servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero mi deber moral sigue siendo y voy a aportar lo que pueda aportar para dar mi opinión y dar los elementos que pueda en su momento, si es necesario. Y para cerrar, comisario, el papel de los medios de comunicación, de los periodistas chayoteados o favoritos de García Luna, se espera que también se mencionen nombres y apellidos de estos personajes. ¿Qué piensas de esto y qué sabes de esto?
Bien, mira, te quiero no más ampliar un poquito el comentario a tu pregunta anterior. Todavía tiene muchos tentáculos, inclusive te digo que me han llamado a declarar en calidad de testigo en 3 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, en donde está inmiscuido Genaro García Luna y toda su gente, haciendo alusión a lo de la orden de aprehensión que tenía Facundo Rosa Rosas, en donde pues ya traía una orden de aprehensión y lo detuvieron y rápidamente salió, no estuvo ni 6 meses preso. Entonces, para que te des una idea, bueno, cuando menos yo ya me da una idea de que aún siguen, ahora sí, maquillando, que están haciendo las cosas aquí en México, para que pues Estados Unidos también no repele de el por qué no se hace algo aquí, pero pues son carpetas de investigación que pudieran ahora sí investigarlos a toda esta gente que te acabo de mencionar, sus bienes, sus propiedades, sus recursos económicos que no se pueden ocultar, por un lado. Por otro lado, pues realmente hay periodistas, medios de comunicación que siempre, inclusive cuando fue mencionado Genaro García Luna en el juicio del Chapo, pues inmediatamente se vino aquí a México a dar explicaciones no pedidas, pues estuvo con Carlos Loret de Mola, estuvo pues en todos los medios, en todos los grandes medios, negando rotundamente su colusión. Entonces realmente sí tiene mucha participación los medios, tienen mucha culpa el haberlo dejado crecer de esa manera, y bueno, pues lo siguieron consintiendo todavía pues unos meses antes de que lo detuvieran. Pero pues los medios de comunicación también tienen su responsabilidad ante la historia y ante la sociedad mexicana. Esos medios de comunicación también permíteme otra de mis expresiones, te clavaron a ti cuando te fincaron responsabilidades, cuando te hicieron aquella campaña. ¿Esos mismos medios se prestaron a darte duro? Fíjate que de alguna manera no fueron tan duros, porque realmente era evidente, era un secreto a voces que era una venganza de Genaro García Luna. O sea, no fueron objetivos, o sea, sí mencionaron que estuvo involucrado, que los señalamientos, las imputaciones que me hacían, pero de alguna manera también otorgaban el beneficio de la duda. Pero sí, te hacen daño en los comentarios, porque ahora sí te hacen culpable de acusaciones que se te hacen, y en ese tiempo, en ese momento sí eran falsas, porque acuérdate que también mi hermano estuvo privado de su libertad por 3 años, en donde pues él era el menos indicado para que lo tuvieran con ese procedimiento, pero pues era parte de una presión para que ya no siguiera hablando, y pues al no entender me detuvieron. Y sí, esos señalamientos duelen, pues era parte de la protección que tenía Genaro García Luna para pues hacerlo ver como que él era el que trabajaba, y estábamos coludidos mucha gente en delincuencia organizada, haciendo que él era el delincuente. Don Javier Herrera Valles, te agradezco mucho por la confianza desde esta fría Nueva York, nuestro compromiso con la verdad. Yo debo de decir que has sido generoso también con este espacio libre como el viento, y espero que muy pronto se haga justicia, porque de alguna manera lo que ocurre aquí al interior de este edificio también hará justicia con la historia, y la historia te arrolló en algún momento con este personaje al interior, yéndose en contra de ti por denunciarlo y exhibirlo.
y nuestra solidaridad contigo. Estamos al pendiente del caso y te mando un abrazo, Javier. Igualmente, Vicente, y bueno, pues yo creo que el agraviado realmente ha sido la sociedad mexicana y merece una respuesta favorable en este juicio, que se haga justicia, y no nada más con Genaro García Luna, que hay muchísima gente de sus socios, de los delincuentes con que él operó aquí en México, y ojalá y también en México se haga justicia y se porten con seriedad. Le hago un llamado al presidente López Obrador de que ponga atención en toda la gente que causó daño a la sociedad mexicana, y también sean llevados a juicio toda la gente que está aquí en México todavía. Don Javier Herrera Valles, te mando un abrazo a la distancia, estamos al pendiente y muchas gracias por el momento. Igualmente, un abrazo, que estén bien. Gracias, el comisario general retirado Javier Herrera Valles hablando con nosotros sin censura. Y desde aquí ya se conectó, y desde hace mucho tiempo que no he tenido el placer de poderme comunicar con él y de compartir los micrófonos. Por supuesto, y le pido al equipo que nos grabe, obviamente, le doy la bienvenida al gran periodista de investigación, documentalista Daniel Marmolejo, y además, ¿por qué no decirlo? Periodista militante Daniel Marmolejo, quien ha estado durante mucho tiempo buscando esa verdad con justicia para usted, que nos ve, que nos escucha, y quien tiene mucha información y mucha claridad sobre las declaraciones del general Ángeles de Aguajare. Querido Daniel, bienvenido a Sin Censura. Hola, Toño. Hola, queridas amigas y amigos de Sin Censura. Primeramente, Toño, agradecer la convocatoria, la invitación, disculparme con la audiencia. He estado fuera por razones de seguridad. Sabrás por qué y puedo explicar. He sido acosado incluso con gente armada, y esta situación que ha puesto mi vida en peligro desde hace algunos meses me ha obligado no a enfriar mi pensamiento ni mi corazón, pero sí a poner resguardo a mi persona. Esto también me ha generado una tristeza por la desmotivación de los espacios, pero ha habido infiltraciones de diversa índole que obviamente he venido reflexionando y actuando para proteger mi persona y también la de mi equipo de trabajo, que son gente que ha estado conmigo, algunos más de 30 años, más. Y bueno, también he tenido que detener algunos proyectos en cuanto a su salida, pero no en cuanto a su producción. La situación es muy crítica en México porque seguimos en una serie de vacíos en materia de legalidad y de justicia. La Cuarta Transformación no ha alcanzado el ideal de justicia, el ideal de legalidad en las instituciones, ni se ha logrado combatir plenamente la corrupción a pesar de los anhelos y emprendimientos del presidente de la República. Es una realidad. Y esto queda de manifiesto, querido Toño, amigas y amigos, a partir de que tenemos en este momento un vacío en espacios como la Suprema Corte de Justicia, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en el caso concreto de la ministra Yasmín Esquivel, que pone en relieve una problemática histórica dentro del sistema educativo en México a nivel universitario. Para mí esto no representa una novedad y tampoco es una casualidad que haya salido este tema justamente cuando se estaba resolviendo democráticamente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ha sido un problema endémico dentro de la universidad de muchas décadas.
Yo asistí a una graduación, y perdón por hablar un poco extenso, les pido una disculpa, una graduación de un familiar mío muy querido, en esa misma época y de esa misma carrera, la carrera de Derecho, y de la misma universidad, de la UNAM, una de las porras más fuertes que gritaban los estudiantes que coreaban el día de su graduación de la UNAM era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho. Eso sucedía en la generación de Yasmín Esquivel. En algún momento tuve la oportunidad de interactuar con el doctor Santiago Nieto cuando era director de la Unidad de Inteligencia Financiera en la calle de Moneda, y le pedí un mensaje a los estudiantes de la universidad, porque él también es catedrático universitario, y hablaba justamente de lo contrario. Entonces estaba motivando una oposición a ese tipo de arengas que se daban en el seno universitario. Otro de los vacíos que tenemos, pues ha sucedido recientemente con la salud del fiscal, que parece ser un asunto bastante mediático, pero mientras esto ha sucedido, también vemos que muchos temas no se han resuelto en materia de justicia en nuestro país, y que el fiscal de la República le está quedando a deber a la Cuarta Transformación. Muchísimo. Y esto es muy lamentable porque no se han cumplimentado órdenes de aprehensión, porque incluso en el caso de los 43 normalistas sigue habiendo todavía un vacío en materia de justicia. También hay un vacío dentro del sistema judicial cuando vemos que el agresor de la joven saxofonista lo llevan a su casa a cumplir su sentencia y lo sacan de la cárcel en Oaxaca. Esto es sumamente lamentable. Y también lo es cuando Rosario Robles igual sale a su casa a continuar su proceso a nivel, en un ámbito cómodo para ella, mientras gente como Israel Vallarta llevan 17 años sin recibir una sentencia. Y también lo es cuando vemos, querido Toño, amigas y amigos de Sin Censura, que se está resolviendo un proceso en una corte en Estados Unidos que atañe a los mexicanos y que no pudimos nosotros resolver en tiempo y en forma, y que se ve la Fiscalía obligada a dar respuesta cuando este criminal de Estado, y además que formó parte de la estructura del gobierno de Felipe Calderón, no ha enfrentado a la justicia en México. Y también lo es porque en el caso de la lucha por la economía social cooperativista de Cruz Azul, sigue controlada la planta por criminales en Tula, en donde se ha dado todo tipo de saqueos, mientras que el prófugo de la justicia, quien también era aliado de García Luna, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, sigue prófugo sin enfrentar a los tribunales de la ley. Entonces, estamos en el medio de muchos vacíos, y gente como yo, como muchos de tus invitados, hemos combatido desde hace ya varios años, muchos años, esta situación agobiante para nuestro país, Toño, amigas y amigos, sin tener una sola herramienta del Estado a nuestro favor, excepto la denuncia, porque el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha atrevido a tocar a los expresidentes de México, a pesar del ímpetu que tuvimos para que fuesen enjuiciados. Y hoy lo que hace Calderón es darse la media vuelta en un criollismo sistémico de los expresidentes de México, que se cobijan de las potencias imperiales para tener un hálito de protección ante las enormes tropelías, mientras su socio criminal, miembro del Cártel del Pacífico, Genaro García Luna, logró acumular más de $3,000 millones. Y nosotros, que no tenemos, a diferencia de otros periodistas, ningún blindaje en ningún vehículo, que somos gente de a pie y que lo único que hemos hecho es combatir del lado del pueblo, vemos que el tiempo pasa y no se ha logrado resolver los grandes temas que han causado una degradación a nuestro país. En tanto nosotros
Estamos siendo señalados, imputados a través de mensajes de Twitter por violencia política en razón de género, cuando lo único que vemos es el mismo aparato sistémico de las energéticas extranjeras tripulando la conciencia de los legisladores en las reformas. Y por eso se van contra nosotros utilizando al INE como un martillo para triturarnos los dedos, para taparnos los ojos, para callar nuestras voces y nuestra reflexión, cuando son estas corporaciones impulsadas durante el neoliberalismo las que impidieron que procediera una reforma constitucional, una reforma necesaria para limitar este extractivismo de las corporaciones, que quedó evidenciado, Toño, amigos, Vicente, quedó evidenciado desde el momento en el que se dio el ataque a la democracia en México por Felipe Calderón en el año 2006, en la misma Convención Nacional Democrática, cuando se reflexionaba que desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, que pudo tomar la tribuna en aquella ocasión, se anticipó justamente que se estaba abriendo un boquete para que Electricité de Francia, para que Mitsubishi de Japón, para que Unión Fenosa, Iberdrola, Enron tomaran el control, u otras tomaran el control, no Enron ya en ese momento, pero tomaran el control energético de nuestro país. Y esto sucedió cuando ese gran movimiento sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas decidió defender a Andrés Manuel López Obrador ante el fraude electoral que fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo estuve en la Convención Nacional Democrática, que es el proceso que dio origen a la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación no apareció en la mañanera ni apareció con periodistas. Entendamos la realidad. La Cuarta Transformación surgió en las calles, surgió en una lucha por la democracia y por la recuperación de los valores constitucionales, de la independencia y de la soberanía de nuestra nación. Allí surge la necesidad de ir a un proceso democrático y social que se había extraviado con los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN principalmente. Entonces, querido Toño, amigas y amigos, nosotros hemos combatido en todo momento y solamente lo hemos podido hacer en tribunas, Toño. No lo hemos podido hacer porque no tenemos ningún control gubernamental, administrativo ni de procuración de justicia. Pero aquí se ha doblado el aparato de justicia de nuestro país, se ha doblado absolutamente todo porque tenías personajes como Medina Mora, que era parte de la estructura funcional dentro de la Suprema Corte de Justicia operando para ellos. Y porque el PRI y el PAN han seguido con sus tropelías. Y el mayor producto que dio Acción Nacional a este país ha sido el narcogobierno. Así es, querido Daniel. Y mira, quiero unir a esta conversación a Vicente Serrano, se está uniendo en estos momentos desde allá, desde la Corte del Distrito Este, a las afueras de la Corte del Distrito Este de Nueva York, y expresarte, por supuesto, nuestra solidaridad ante los ataques que has sufrido, los atentados que has sufrido, querido Daniel. Pero pues te dejo buenas manos, uno, esta conversación también a Vicente. Vicente, estamos contigo de vuelta. Gracias, Toño, y una disculpa a la audiencia. Mi querido Daniel, desde aquí, tú sabes, toda nuestra solidaridad, y es precisamente en esa búsqueda de justicia que estamos acá, en esta fría Nueva York, esperando que se haga justicia, ¿no? En un caso que es emblemático, que nos ha dejado el Calderonato, que es el de García Luna, y desde acá te abrazo, Daniel. Muchas gracias, querido Vicente. Creo que es muy importante tu presencia en Nueva York para nuestro país. Es importante toda la argumentación con la cual hemos podido contribuir para el desmantelamiento del narcoestado en México. Lo que yo he señalado hoy en Twitter es muy claro, no es el juicio a Calderón. Perdón, no es el juicio a García Luna, es el juicio a Calderón y al gobierno de Felipe Calderón. García Luna, uno de sus principales operadores junto a Juan Camilo Mourinho, ¿sí? Orquestaron parte de la destrucción de nuestro país desde muchos enfoques que hemos podido combatir, desde el enfoque del fraude electoral,
desde el enfoque de la perversión con la flexibilización de las leyes y de la Constitución para favorecer, y de las leyes secundarias, los intereses corporativos extractivistas, para defraudar al aparato del Estado, a las empresas del Estado y al propio gobierno desde las dependencias, para pulverizar la capacidad de alcanzar justicia durante todos estos años, llevando a la mayor cantidad de gente a la destrucción de sus núcleos familiares a través de la guerra absurda, de la narcoguerra de Felipe Calderón, para proteger a una organización criminal transnacional sumamente temida como el Cártel del Pacífico, para socavar a quienes fueron los principales denunciantes de esta situación terrorífica a la que se estaba enfrentando nuestro país. Yo que he recorrido fosas clandestinas, que he entrevistado a las personas que vivieron el dolor tras un fraude, el dolor tras la pérdida de sus familiares, el dolor tras la pérdida de sus empleos. Mucha de esta gente, querido Vicente, amigas y amigos, se suicidaron cuando perdieron sus fuentes de empleo, cuando quedaron en la calle vendiendo dulces y perdieron toda posibilidad de continuar en un esquema productivo como lo fue la Compañía de Luz y Fuerza y sus 43,000 trabajadores. Lo hemos combatido también desde el enfoque de la relación perversa con empresarios, porque si algo sabe claramente Genaro García Luna, son muchas cosas de las cuales no se mencionan en la mayoría de los espacios, que pueden ser los negocios de grandes empresarios oligarcas mexicanos, como Carlos Slim, y él lo conoce perfectamente bien, y como Ricardo Salinas Pliego también, porque sus grupúsculos, su gente viajó también a las empresas como Adamantium Private Securities de Salinas Pliego, porque tenían muy claramente la película de todos y cada uno de los funcionarios y representantes populares, gobernantes, diputados locales y federales, senadores, todo lo tiene acumulado este grupo del terror que se convirtieron en los jinetes del apocalipsis, comandados desde luego, comandados por Felipe Calderón. Entonces es una revisión cuantitativa, cualitativa al gobierno de Calderón, pero no ha habido, Vicente, no ha habido un interés real, excepto darnos la voz. Y darnos la voz es una sentencia condenatoria a quienes hemos combatido a esta organización criminal de Estado, del Estado mexicano, corrupta, destructiva de la democracia y asesina en grado superlativo, genocidas, y no solamente en el ámbito de la guerra contra el narcotráfico, sino en el manejo estructural del presupuesto de las dependencias como Conagua, en esto que trataré próximamente, que es el túnel emisor Oriente, supernegocios que hacían al amparo del poder público. Y todo esto, querido Vicente, es lo que está en juego, jalando un hilo, pero muy importante, que es el de Genaro García Luna. Daniel, otra cosa que me acaba de informar Ceci a la distancia es una situación otra vez en el metro, y me gustaría cerrar esta oportunidad, por cierto, una oportunidad de saludarte de nuevo después de un buen rato de no verte por acá en Sin Censura, y siempre es grato tenerte aquí en este espacio libre como el viento. Se reporta que hubo una situación en el metro nuevamente, que se atiende a alrededor de 20 personas por inhalación de humo, ninguna de gravedad. Dice la autoridad del metro de la Ciudad de México que continúa el servicio provisional del Rosario a Tacubaya, luego de que se registrara la presencia de humo en el sitio. Insisto, se atienden alrededor de 20 personas por inhalación de humo. Todo parece indicar que fue un cortocircuito. Ya se dio aviso, dice el metro de la Ciudad de México, a la Fiscalía General de la Ciudad de México. En momentos en que no se cierra la puerta a un sabotaje, déjame un comentario, una opinión, una reflexión acerca de estos incidentes
si no consecutivos, muy frecuentes en el metro de la Ciudad de México? Mira, Vicente, en el esquema de guerra híbrida, algunas acciones van a ser no convencionales y otras van a ser convencionales. Evidentemente, desde la llegada del presidente Biden, pues cruzaría Avenida de los Insurgentes, y esto ponía muy clara, en un punto muy clave, el metro Potrero y el metro La Raza. Lo subsecuente ha sido un intento por frenar aspiraciones políticas. A mí no me cabe la menor duda, pero también ha habido una condición lasciva, lujuriosa, de propaganda de un lado y del otro. Yo creo que este es un momento en el que el gobierno de la Ciudad de México tiene que establecer el máximo control de todos los estándares. He escuchado también los puntos de vista del sindicato del metro. Algunos pueden ser tomados en consideración seriamente. Sé de primera fuente que muchos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, no de ahora, desde hace mucho tiempo, han sido desdeñados también. Entonces, este es simplemente y tristemente un anticipo de lo que va a suceder en toda la carrera de la sucesión, y atiende también no solamente a la Ciudad de México, sino al Estado de México, al Estado de Coahuila, y posteriormente lo que va a suceder en el ámbito federal con la elección del 2024. Considero que esto tiene todos los tintes de un sabotaje en el medio de la guerra híbrida, y creo que es el momento más oportuno para advertir que esto se va a multiplicar, y no solamente, como lo he advertido ya, en la lucha por la sucesión presidencial, que además advierto desde aquí va a ser un escenario irreconciliable por cómo se han manejado las cosas, porque se han puesto las aspiraciones y se han promovido candidatos como si fueran detergentes, y el modelo de López Obrador no se inspiró absolutamente en nada de eso, en la mercadotecnia. Y además coincide también con las presencias de personajes muy peligrosos dentro del ámbito de la mercadotecnia política y electoral, como el ecuatoriano, del cual habrá que referirse, y de otros más que se encuentran aquí acompañando a Durán Barba. Todo esto sucede y pone de manifiesto la necesidad de agruparse estructuralmente a nivel gobiernos del país, tanto los periféricos de la zona metropolitana y desde luego el gobierno de la Ciudad de México, porque esto parece que no lo van a detener, al no ser que detengan a los autores intelectuales de este tipo de acciones. Y si hay necesidad para ello, querido Vicente, de tomar consideraciones del sindicato sobre medidas de previsión y acción en materia de prevención y de mantenimiento, hay que hacerlo. No estamos ahorita solamente para llevar al paredón y hacer una crítica que va a terminar por recrudecer el escenario. Yo creo que está en riesgo el gobierno de la Ciudad de México y desde luego también y lamentablemente los usuarios del metro. Han sido y estarían siendo utilizados como conejillos de indias en el medio de procesos que se están desbordando y saliendo de control. Desde luego también es que todo está combinado, Vicente, no es una sola cuestión. ¿Por qué sabotear? ¿O por qué se presentan problemas sistemáticos? No ha habido tampoco, y desde la caída de la línea 12, justicia conveniente para las víctimas. Si no hubiese oligarcas en México, Carlos Slim no hubiese hecho convenios personales con letras chiquitas y con cláusulas secretas para establecer acuerdos con las víctimas de los fallecidos y de las personas que quedaron mutiladas con la caída de la línea 12. Se permitió eso. Después hubo problemas con el tema de la línea 12 respecto a los dictámenes de la empresa noruega, que primero se aplaudió y después se le reprochó, y no ha sucedido nada en ese sentido. Se le permitió a Slim que restableciera las condiciones operativas a través de un mantenimiento extremo, pero lo que vemos es la vulnerabilidad.
casi o más de la mitad o muy próximos, entre el 50% de la parte operativa del metro tiene una parte no operativa de trenes que se encuentran pues en los talleres abandonados. Entonces sí se requiere un mayor esfuerzo político, pero sobre todo técnico en este momento y en materia de seguridad, y que se detengan todas las acciones y que no se deje en libertad a nadie por rayar, por criticar. Debe ser llevado y analizado este tema, porque esos hilos te van a conducir sobre la posibilidad de que hubiera un sabotaje en el metro. Se está jugando todo en este país, se están jugando las corporaciones, se está jugando incluso la verdad del periodismo y los intereses de los amos de los periódicos o de los medios de comunicación, como en el caso lamentable de Ciro Gómez Leiva, donde todos, incluso los periodistas de estos medios, son rehenes de otros intereses que ellos saben perfectamente cuáles son. Hay ahí un negocio de 190,000 millones que quedó en el aire y que trató el presidente López Obrador de combatir en el tema de las prisiones. Pero el tema de las prisiones fue un tema promovido, desde luego, por Genaro García Luna, y antes, originalmente promovido por Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, es ahí en donde están muchas raíces que en este país no logran resolverse, como hablaba yo originalmente de un vacío. Entonces yo le deseo a la jefa de gobierno que salga bien de este tema, y advierto, si no sale bien de este tema, le va a reventar el país por muchos otros temas, porque la guerra híbrida de eso trata, y podemos ver los ejemplos en Argentina, en Brasil, con la toma de grupos bolsonaristas, de los aparatos de Estado, en Perú ahora mismo. Quieren llevar a México a ese mismo escenario, y la fragilidad de un gobernante pudiera facilitarlo. Por eso no es tiempo de campañas para los que tienen la responsabilidad del gobierno, es tiempo de absoluta dedicación, querido Vicente. Le deseo lo mejor, que salga muy bien librada de esto, porque es responsabilidad de ella por ser la cabeza del gobierno de la ciudad, y evitar también algo que es un clima de psicosis de los usuarios que se está generando con esto. Afortunadamente no hay daños mayores en esto más que una intoxicación, pero es terrible lo que pasó con la línea 3, es terrible lo que ha sucedido, y también es lamentable que la exdirectora del metro, tras la caída de la línea 12, Florencia Serranía, terminara como integrante del Sistema Nacional de Investigadores, cuando tenía que enfrentar a la justicia. Entonces son problemas sistémicos que también caen en vacíos, querido Vicente. Te agradezco mucho que regreses a este espacio que es de todos, Daniel Marmolejo, este espacio sin censura, y como siempre, insisto, nuestra solidaridad, y te pido que cerremos invitando a la gente, a la audiencia de Sin Censura, a tus espacios y a tus trincheras, Daniel. Gracias, Vicente. Mis espacios están vacíos por un tema de seguridad, pero yo los invito a que sigan todos a Vicente Serrano en Sin Censura. Gracias por la oportunidad, querido Vicente, y seguiremos combatiendo el gobierno de Felipe Calderón y a ese impostor que se robó la presidencia y nos generó una desgracia. Qué fuerte editorial con el que cierras. Mis espacios están vacíos. Uf. Te abrazo, Daniel Marmolejo. Muchas gracias, querido Vicente, y gracias a todos, y una disculpa. Gracias a Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos
en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.